En las gélidas tierras salvajes de Canadá, la decisión instantánea de un hombre de sumergirse en un río glacial mortal salva a una familia que nadie cree que exista. Pero al regresar a casa, el verdadero peligro lo acecha. Y es mucho más aterrador que la corriente gélida de la que escapó. Robert Frank, de 37 años, vivía en una pequeña cabaña cerca de un río glacial en el noroeste del Pacífico. Esa mañana había estado colocando sus trampas, moviéndose por la orilla donde el deshielo primaveral había convertido el agua en una fuerza turbulenta. El aire era cortante y frío, de esos que cortan la ropa. Al pasar sobre un tronco caído, un repentino y violento chapoteo rompió el silencio. Se quedó paralizado y miró hacia el recodo del río. Allí, en la corriente gélida y veloz, había una visión que lo detuvo en seco. 3 figuras luchaban contra el agua. Un enorme macho de pelaje oscuro se alzaba con el agua hasta la cintura, con los brazos esforzándose por sostener a una hembra más pequeña y a una cría sobre la superficie. La cría se agitaba débilmente, con la cabeza hundida en el caos. El agua a su alrededor estaba llena de trozos de hielo dentados, cada uno amenazando con aplastarlos o cortarlos. Las patas del macho se doblaron ante la fuerza de la corriente. La hembra tenía los ojos abiertos de par en par, con la cabeza girando bruscamente hacia la orilla, como buscando una salida. La cría se aferraba desesperadamente a ella, con el pelaje resbaladizo y pesado por el agua helada. Robert comprendió al instante lo que veía. No era un oso. No era una familia humana en apuros. Era una familia de pies grandes, y estaban a segundos de ser arrastrados río abajo hacia un tramo de rocas afiladas que los remataría. No lo pensó 2 veces. La cuerda de su mochila sería su única oportunidad de sacarlos con vida. El río estaba embravecido, crecido por el hielo derretido de las montañas. Trozos de glaciar roto giraban en la corriente como cuchillas. El pie grande macho estaba plantado en el agua hasta la cintura, pero incluso su enorme cuerpo temblaba bajo la fuerza. Sus brazos rodearon con fuerza a la cría, manteniéndola a flote. La hembra se aferró a él, resbalando. Robert no perdió ni un segundo. Soltó la mochila, con la cuerda en la mano, y corrió directo al agua helada. El impacto lo golpeó al instante, cortándole el aliento, pero se obligó a avanzar. La corriente lo embistió, empujándolo hacia un lado. Pateó con fuerza, forzando cada paso hacia la familia. El macho lo vio venir, pero no se apartó. En cambio, Pie Grande se movió ligeramente, intentando mantener la cabeza del joven fuera del agua mientras Robert luchaba por alcanzarlos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Robert lanzó la cuerda hacia adelante, rodeándola con ella alrededor del pecho del macho y bajo un brazo. Pie Grande no se resistió. Robert se giró y comenzó a alar, hundiendo las botas en el lecho rocoso del río para hacer palanca. Cada vara le quemaba los músculos. La hembra agarró al macho mientras Robert tiraba. La corriente contraatacó, intentando llevárselos a todos. La cuerda se clavó en las palmas de Robert, pero siguió tirando hasta que sus pies encontraron terreno menos profundo. Con un último tirón, se liberaron de la corriente y tropezaron hasta la orilla helada. Robert se desplomó de rodillas, jadeando, con el agua chorreando de su ropa. El Pie Grande macho bajó al joven al suelo. La hembra se inclinó sobre él, comprobando si se movía. El joven tosió, chorreando agua de su boca, y luego dejó escapar un grito débil y áspero. Los 3 estaban vivos. Robert permaneció de rodillas, recuperando el aliento. Su pecho subía y bajaba en ráfagas agudas. El aire frío le hería los pulmones. El agua chorreaba de su ropa, acumulándose a su alrededor en el suelo helado. El Pie Grande macho se quedó de pie sobre él un momento, su aliento visible en el aire. Sus ojos oscuros se clavaron en Roberts. No hubo movimiento, ningún sonido, solo una mirada larga y fija. No era ira. No era miedo. Era algo más profundo, un reconocimiento silencioso de lo que acababa de suceder. El joven se aferró con fuerza al costado de la hembra, con sus pequeñas manos enterradas en su pelaje húmedo. Ella lo sostuvo cerca, manteniendo la vista fija en Robert, pero sin dar un paso adelante. Sin un sonido, el macho giró hacia el bosque. La hembra lo siguió. El joven se apretó contra ella. Sus enormes siluetas se movían entre los árboles, desapareciendo tan rápido como habían aparecido. Ninguna rama se quebró, ninguna hoja crujió. Simplemente habían desaparecido. Robert se puso de pie lentamente, temblando con fuerza.
El agua helada en sus botas hacía pesado cada paso. Se giró hacia el sendero que conducía a casa, con el recuerdo de aquel silencioso intercambio grabado en la mente. Robert siguió el estrecho sendero hacia su cabaña, cada paso haciendo que su ropa mojada se sintiera más pesada. El frío se le metía en los huesos. El bosque a su alrededor estaba silencioso, demasiado silencioso. Ni cantos de pájaros, ni susurros de ardillas, ni siquiera el sonido del viento entre los árboles, solo el leve crujido de sus propias botas sobre la tierra húmeda. Notó nuevas grietas en las ramas bajas a lo largo del sendero, algunas aún con astillas verdes. Unos metros más allá, vio profundas huellas en la tierra blanda, demasiado grandes para ser humanas, demasiado separadas para una zancada normal. Robert aminoró el paso. Se le erizó el vello de la nuca. Sentía como si alguien lo estuviera observando desde algún lugar de la espesura del bosque. Observó la arboleda, buscando movimiento, pero no vio nada. Siguió caminando, intentando no acelerar el paso, aunque su instinto le decía que llegara rápido a casa. Aún así, la sensación de ser seguido lo perseguía, oprimiéndolo como un peso. Para cuando el claro apareció a la vista, la sensación no se había disipado. Robert entró en el claro abierto. Su cabaña se alzaba al frente, la luz del atardecer se reflejaba en sus tablas desgastadas. Algo andaba mal. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con la ligera brisa. Se quedó paralizado. Estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de salir esa mañana. Su mirada se dirigió al porche. El espacio donde su perro solía esperar estaba vacío. Ningún sonido de patas, ningún ladrido de bienvenida. Un nudo se le formó en el estómago. Ajustó la sujeción de su mochila, observando la arboleda tras él. El bosque seguía en silencio. Robert se dirigió a la cabaña lentamente, con cada paso deliberado. El suelo cerca del porche tenía huellas frescas de barro, pero con la luz que se desvanecía no pudo distinguir su forma. Llegó a la puerta y se detuvo, escuchando. Dentro, no había nada. Ni movimiento, ni respiración, solo quietud. Con un lento empujón, abrió la puerta del todo y cruzó el umbral. El aire dentro era más frío de lo debido. Sus ojos recorrieron la habitación en penumbra, buscando alguna señal de su perro. Cerró la puerta silenciosamente tras él, con todos los sentidos alerta. Robert estaba de pie justo en el umbral, escudriñando la habitación con la mirada. Huellas de barro se arrastraban por las tablas del suelo, desde la entrada hacia la parte trasera de la cabaña. Una de las sillas de la cocina estaba volcada. Una pata ligeramente doblada por la caída. Una taza yacía hecha pedazos en el suelo junto a ella. El asa se rompió limpiamente. Dio un paso lento hacia adelante, siguiendo al príncipe. Eran anchos y pesados, espaciados en largas zancadas. No parecía faltar nada. Los estantes estaban intactos. El viejo rifle sobre la puerta seguía en su lugar, pero el aire dentro se sentía extrañamente pesado, como si la cabaña misma estuviera conteniendo la respiración. Entonces lo oyó, un leve gemido apagado proveniente de la trastienda. El pulso de Robert se aceleró. Se aferró con más fuerza al marco de la puerta mientras escuchaba. El sonido se escuchó de nuevo, débil pero claro. Alguien o algo estaba allí. Robert entró en la trastienda, moviéndose despacio y en silencio. El gemido se escuchó de nuevo, esta vez desde abajo, hacia el suelo. Se agachó y miró debajo de la cama. Su perro estaba pegado a la pared, con los ojos abiertos y el cuerpo temblando. Una mancha de sangre seca le marcaba el hombro. «Tranquilo, muchacho», dijo Robert en voz baja, metiendo la mano. El perro se estremeció, pero no intentó correr. Lo sacó con cuidado, sintiendo el latido acelerado bajo su pelaje húmedo. Fue entonces cuando vio las grandes huellas húmedas impresas en las tablas del suelo. Cada una era demasiado grande para ser humana, con los dedos largos y anchos. El agua del príncipe se había deslizado ligeramente, dejando un contorno oscuro en la madera. Las huellas se alejaban de la cama y volvían a la habitación principal. Robert la siguió con la mirada. Fueron directas a la puerta, al otro lado del porche, y salieron al claro. Más allá, el príncipe desapareció entre los árboles, en dirección al bosque. Robert metió a su perro dentro con la puerta cerrada y cogió su linterna. Las huellas húmedas del exterior aún se veían claramente en la tierra. Eran más grandes y anchas que las de la familia Pie Grande que había rescatado. Dedos más anchos,
impresiones más profundas. Quien las hubiera dejado era más pesado. La siguió entre los árboles, manteniendo la luz baja. El bosque permanecía inquietantemente silencioso, el único sonido eran sus propios pasos. El príncipe avanzaba a grandes zancadas, desviándose de su cabaña y dirigiéndose hacia el río. Robert se mantenía a distancia del centro del sendero, observando atentamente. El aire se enfriaba a medida que se acercaba al agua glaciar. Podía oler la humedad antes de verla. El sendero terminaba en la orilla del río. El suelo allí estaba desgarrado. El barro se agitaba como si algo grande hubiera forcejeado o caminado de un lado a otro. Las huellas desaparecieron al borde del agua. Robert se quedó quieto, escuchando, pero no se oía nada más que el sonido de la corriente. Robert se quedó junto al barro revuelto, observando la orilla opuesta. El aire frío le mordió la cara. Desde la copa de los árboles a su derecha se oyó un gruñido bajo y retumbante. Era tan profundo que vibraba en su pecho. Se giró, el haz de luz de la linterna atravesando la oscuridad. Justo más allá del alcance de la luz, algo enorme se movió entre los árboles. La figura era ancha, con los hombros más anchos que una puerta. Cada paso rompía ramas, pero el resto del bosque permanecía en silencio. Robert se quedó quieto, intentando ver más. La sombra se detuvo y el gruñido volvió a sonar más fuerte, más contundente. Sin previo aviso, una gran roca salió volando de la oscuridad. Cayó al suelo a menos de 60 centímetros de sus botas, salpicando barro en sus pantalones. El impacto fue tan fuerte que dejó un cráter. El pulso de Robert se aceleró. Esta no era la misma familia que había salvado. El tamaño, la fuerza y la agresividad eran diferentes. El mensaje era claro, no era bienvenido allí. Robert se alejó lentamente de la orilla del río, manteniendo la vista fija en la copa de los árboles en sombras hasta que se adentró lo suficiente en el bosque para volver a casa. Para cuando Robert llegó al claro, ya era de noche. La niebla se cernía desde el río, enroscándose en el suelo y oscureciendo los bordes de los árboles. Salió al porche y escuchó. Al principio solo se oía el tenue sonido del viento. Luego, un llamado largo y desconocido proveniente del bosque. No era un aullido, ni se trataba de ningún animal conocido. Robert observó la oscura silueta del bosque. Algo se movía justo dentro de la niebla, caminando de un lado a otro por el borde. La figura era demasiado grande para ser un ciervo, demasiado erguida para ser un oso. Su perro permanecía en el umbral, con las patas rígidas y en silencio. Normalmente, ladraría ante cualquier sonido cerca de la cabaña. Esa noche, no se movió, con las orejas gachas y la mirada fija en la línea de árboles. El paso continuó, lento y pausado, como si midiera distancias. Robert se quedó en el porche, observando hasta que la sombra finalmente se disolvió en la niebla. Robert estaba sentado dentro de la cabaña, con el rifle sobre el regazo y la mirada fija en la ventana. La niebla del exterior brillaba tenuemente a la luz de la luna. Entonces oyó pasos lentos y pesados acercándose por el claro. Cada paso se hundía en la tierra húmeda, y el sonido se extendía a través de la silenciosa noche. Contuvo la respiración, escuchando cómo los pasos se detenían justo afuera. Sin previo aviso, una figura enorme se estrelló contra la pared de la cabaña. Las tablas de madera crujieron bajo el impacto, el polvo se desprendió de las vigas. Robert agarró el rifle con más fuerza, pero no disparó. Necesitaba ver más, saber exactamente a dónde apuntaba. Los pasos rodearon la cabaña. Un segundo golpe llegó, más fuerte que el primero, haciendo vibrar los marcos de las ventanas. Entonces, un aullido rasgó la noche, fuerte, áspero y tan cercano que le zumbaban los oídos. Era más profundo y poderoso que cualquier cosa que hubiera oído antes, incluso de la familia que había rescatado. El perro se agazapó en la esquina, temblando. Robert permaneció donde estaba, con el corazón latiendo con fuerza, el rifle firme en sus manos, esperando el siguiente movimiento. Robert mantuvo el rifle apuntando a la puerta, esperando el siguiente portazo. En cambio, otro sonido se elevó desde la profundidad de los árboles, llamadas continuas espaciadas como advertencias. Miró por la ventana lateral y se quedó paralizado. 3 grandes figuras emergieron de la niebla. Era la familia de pies grandes que había rescatado del río. Ese mismo día, el imponente macho, la hembra más pequeña y el joven. Se movieron rápido, pero sin pánico,
deteniéndose en una línea entre la cabaña y la sombra que había estado dando vueltas. El macho rescatado estaba de pie en el centro, con los hombros erguidos, el pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas. De lo más profundo de los árboles surgió otra figura, más grande, más corpulenta, moviéndose con paso pausado. El macho agresivo. Los dos machos se miraron, el aire llenándose de agudas vocalizaciones guturales. Los sonidos subían y bajaban, algunos casi como rugidos, otros entrecortados y cortos. La hembra mantuvo al joven detrás de ella, sin apartar la vista de la amenaza. El macho agresivo dio un paso adelante y luego se detuvo. El macho rescatado bramó, tan fuerte que hizo vibrar las paredes de la cabaña. Se hizo el silencio. Luego, lentamente, el atacante giró, fundiéndose con los árboles hasta que el bosque lo engulló por completo. La familia permaneció inmóvil un largo instante, luego miró hacia la cabaña antes de desaparecer en la niebla. Robert bajó el rifle, pero mantuvo la vista fija en el claro. La niebla se disipó lo suficiente como para que pudiera ver al macho rescatado, que seguía de pie en el mismo sitio. Por un instante, ninguno de los dos se movió. La imponente figura de pie grande se recortaba contra la tenue luz, su aliento visible en el frío aire nocturno. Entonces, el macho giró ligeramente la cabeza, encontrando la mirada de Robert. La mirada era firme, deliberada, no amenaza, ni miedo. Era reconocimiento. No intercambiaron ningún sonido. La hembra se movió, guiando al joven hacia el árbol. El macho retrocedió y la siguió, con movimientos silenciosos a pesar de su tamaño. En segundos, los tres desaparecieron en la oscuridad del bosque, y la niebla se cerró tras ellos. El claro estaba en silencio, los pasos, los aullidos, los portazos, todo había desaparecido. El único sonido era el tenue murmullo del río a lo lejos. Robert permaneció junto a la ventana un rato más, observando la línea de árboles. Nada se movía. La noche en el desierto había vuelto al silencio. En los días siguientes, Robert reparó los daños en las paredes y ventanas de la cabaña. Las profundas abolladuras de los impactos seguían visibles en la madera, un recuerdo de aquella noche. Se movía con más cautela por el bosque. Ahora el río, antes solo un lugar para revisar las trampas, se había convertido en una frontera entre el peligro y algo más, una conexión. Robert comprendió que tenía enemigos y aliados en el bosque. El macho agresivo seguía ahí fuera, pero también la familia que había salvado. No sabía si volverían a cruzarse, pero sabía que podrían estar observando. Cada primavera, cuando el hielo comenzaba a romperse y el río crecía, vigilaba desde la cresta. El agua glacial era implacable, y recordaba el día en que casi se cobra vidas. Nunca lo contó públicamente. Nadie lo creería sin pruebas, y a Robert no le interesaban las discusiones ni la atención. El recuerdo era solo suyo, nítido, silencioso e inmutable. El bosque guardaba sus secretos, y también